Hola, bueno, hoy es 19 de agosto, estamos en el vivero con la profesora Elisa, con la profesora Luz y yo que soy Santiago. Vamos a hacer la, la clase que hacemos normalmente acá en el vivero de reproducción por estacas para completar la teórica que dio Elisa este martes. Les vamos a mostrar las especies que pensamos propagar por estacas. Recolectamos natre de plantas madres de acá del vivero. El natre es Solanum crispum, es pariente del tomate, pero es nativa de Patagonia. Es un arbusto ornamental que tiene flores azules de más o menos 2 metros de altura y de diámetro, muy bonito. Vamos a hacer un poco de tilo, escalonia rubra, que es una escalonia de acá de las costas del lago Moreno, de flores rojas, y romero, una aromática conocida. La idea es los tres vamos a preparar estacas. La idea era, bueno, vamos a trabajar con tijeras debidamente esterilizadas. Nosotros las limpiamos con alcohol para no contagiar al material con enfermedades. Vamos a trabajar con un sustrato poroso. Como les contaba en clase, necesitábamos un sustrato que sea que tenga algunas características. ¿Querés contar, Elisa, de las características del sustrato que usamos para estacas? Bueno, sí, no sé, acá el año pasado que usaron en realidad. Las características físicas Eh, Está bien, tiene que sí. ser un sustrato bien poroso, justamente para darle a digamos, a la estaca el espacio, digamos, que le sea cómodo desarrollar las raíces, ¿no? En ese sustrato. No es necesario, digamos, que sea un sustrato que que le brinde nutrición a la planta, porque como vimos, digamos, la primera etapa del desarrollo de las raíces. Es un proceso que donde el tallito, digamos, toma los nutrientes de la misma estaca, ¿sí? O esqueje. Así que en una primera instancia no es que va a tomar nutrientes ahí del sustrato donde lo pongamos. Eh, más adelante, sí, una vez que la planta eh, tira raíces, ahí sí ya, una vez que nos aseguramos de que me trabé. No, bueno, pero está bueno lo que dijo Puede cortar porque esta parte. que tenía que... Digamos, las características del sustrato tienen que sostener la estaca cuando le regamos, que no se caiga, o sea, que sea firme, que tenga cierta densidad para sostener la estaca en su lugar. Pues si se mueve cada vez que regamos, por ejemplo, en un sustrato muy flojo, si fuese por ejemplo perlita sola, eh, esos movimientos de la estaca en el sustrato, cuando empieza a emitir los primordios de raíces, se pueden lesionar, se pueden romper y se puede retrasar o impedir. Entonces, y otra cosa interesante es que, como decía, que no necesariamente tiene que tener nutrición, porque todo el proceso del enraizamiento se da a partir de las reservas de la estaca y a partir del balance hormonal interno del tejido. Entonces, no hay nada que podamos ofrecerle desde el sustrato que vaya a usar hasta que no tenga raíz. En cualquier caso, como a veces se nos hace largo, porque no estamos en el vivero todos los días como hacemos, como hacen los productores que tienen su vivero, a veces pasa tiempo entre que entre que la planta enraizó y nosotros hicimos el repique, por ahí a nosotros se nos pasó el momento. Entonces, la estaca, una vez que enraizó, necesita nutrición. Entonces vamos a usar un sustrato que tiene básicamente perlita, ceniza volcánica y algo de humus de lombriz para eso, para cuando enraice, que nos dé un tiempo hasta que hagamos el repique. Dicho eso, vamos a trabajar con una hormona a enraizar que es ácido indolbutírico, y el indolbutírico ahora lo vamos a poner en un tacho aparte, no lo usamos directamente del frasco, ahora se lo vamos a mostrar. Y tenemos las estacas. Vamos a prepararlas, yo les voy a mostrar como hacemos en clase y después vamos a prepararlas todas. Nosotros recién cosechamos estas estacas, las pusimos inmediatamente en agua. Cuando ustedes cosechan material,
El horario ideal es la mañana temprano, con la máxima turgencia, y hay que hacerlo con un balde. Idealmente meter el material en agua inmediatamente, porque si en los cortes entra aire, se produce lo que se llama cavitación, que después puede echar a perder el material. Entonces lo pusimos rápidamente en agua. La idea es cortar por debajo de un nudo. Acá esta estaca tiene nudos, yo no sé si desde ahí se ve, pero por Tiene ahí. que una- Dale, o sí, esta tiene nudos grandes. Pasame una de Nati. Dale, toma. Acá hay un nudo. Este es el entrenudo. Y acá tenemos un entrenudo largo hasta la siguiente yema. Este es el corte. Entonces, idealmente... Bueno, sigo. Dale. Idealmente lo que vamos a hacer es elegir una porción de la ramita que tenga al menos 2 yemas. Ay, no, estoy viendo, ahí se ve, ¿no? Vamos a hacer un corte recto por debajo de la yema más basal. Estas están muy cerca. Voy a hacer el siguiente entre esta y esta. Este corte lo vamos a hacer en bisel. Para arriba, más arriba, Ay. que no se ve. Fíjate el ángulo con respecto a la yema. Estoy tratando de que se me vea. Ahí se ve. A ver ahí. Sí, ahí se ve. Oh. Ahí está, quedó buenísimo. Entonces, como les mostró Luz, esta estaca que preparó Luz es un prototipo que ustedes van a repetir para cualquier especie. Esta estaca tiene estas dimensiones, esta longitud, por la distancia de entrenudos de esta especie. Cuando trabajemos con otra, por ejemplo un romero, los entrenudos son mucho más cortos. Y una estaca de 3 yemas, como la que cortó Luz, va a ser muy cortita. Entonces van a usar un tamaño de yema que les quede cómodo. Como dice, lo mínimo es que tenga una. Hay especies como el clematis y se hace con una yema. Entonces ese es el mínimo. Nosotros laburamos 2 o 3 yemas, hasta 5 yemas como promedio, pero van a ver que por especie eso varía. Vamos a producir, ahí Luz armó una estaca con la parte de abajo. Nosotros tratamos de aprovechar todo el tejido, porque este es un tejido juvenil, brotado todo el año pasado. Entonces es un tejido, probablemente es un tejido como mostraba Elisa en clase, que tiene muchas posibilidades de enraizar porque es juvenil. Si fuese una rama de 20 años es mucho más difícil volver a la desdiferenciación de estas células. Entonces tiene las yemas. Las yemas son productoras de auxinas, que son las hormonas de enraizar, que están dentro de las plantas, y las hojas también son centros productores de auxinas. Esta no tiene hojas, pero tiene yemas. Lo que no puede no tener son yemas. No puede usar el tejido que está en el medio de los dos nudos sin nudo. Entonces, con esa idea vamos a producir las estacas. ¿Querés armar las de natre? Dale. ¿No querés armarte algunas de espera, les quiero mostrar algo acá. Sí. Las yemas, en todo caso, vamos a aprovechar la mayor parte del tejido. Lo único que vamos a sacar las hojas es la parte que va a ir debajo del sustrato. No vamos a pelar toda la estaca, ni vamos a recortar las hojas, que es una forma usual también, pero vamos a conservar las hojas, porque por un lado por la producción de auxinas, y por el otro lado, al momento de emitir una raíz, la raíz va a crecer mucho más si la planta puede hacer fotosíntesis. Con la fotosíntesis va a construir los tejidos que necesite mucho más rápido. Entonces vamos a hacer estacas con y sin hojas. Pero si podemos mantener el ambiente húmedo, lo vamos a hacer con hojas.
Bueno, hacemos varias, después se las mostramos y empezamos a pinchar. Nosotros lo que tratamos siempre es de tener todo listo y lo último que hacemos es las estacas, porque no trabajamos haciendo cada estaca y poniéndola en la bandeja. Lo que tratamos de optimizar todos los tiempos de trabajo en el vivero. Entonces, si sistematizamos cada una de las etapas, podemos hacer estacas mucho más rápido, que ahora en esta práctica, si hacemos 100 estacas es una cosa, pero si una persona en el vivero tiene que estar durante un día haciendo 1000 estacas, o 5000 o las que fueren, van a agradecer la maña de incorporar cierta sistematicidad en el desarrollo de los procesos. Entonces preparamos primero todas las estacas. Antes lo que hicimos fue preparar el sustrato, que tenía dos partes de perlita por una de compost de biosólido, perdón, de humus de lombriz, y una de ceniza volcánica. Todo eso lo preparamos antes, llenamos la bandeja. Cuando llenamos la bandeja, la nivelamos, la llenamos hasta arriba. Ahora después les voy a mostrar, pero la idea es que la bandeja esté bien llena hasta arriba, porque el sustrato seco, una vez que lo regamos, después se compacta. Todo eso es puro aire y con el riego va a ir bajando. La tijera está afilada, es muy importante. Como las nuestras. Obvio. Escúchame. Ya. Como esta. Otra pregunta que surge a veces cuando hacemos estacas es el ápice. Muchos hacen estacas y le sacan el ápice. Y nosotros preferimos dejarlo el ápice, porque el ápice también es un tejido meristemático muy activo, productor de auxinas también, y no está determinado para todas las especies, pero en muchas el ápice es muy importante. Por ejemplo, en rododendro, toda la reproducción vegetativa se hace a partir de tejidos con ápice, porque hay ciertas plantas que son complicadas. En muchas herbáceas o semiarbustivas también se usan los ápices. Por ejemplo, acá una estaca de romero, un montón de hoja y el ápice entero, no se lo sacamos. ¿Se puede sacar? Sí, se puede sacar. Nosotros contamos cómo lo hacemos y cómo nos funciona. Después van a ver un montón de otros instructivos que va a decir sacar el ápice, poner, bueno, nosotros laburamos con los métodos que nos funcionaron bien a nosotros, que bueno, obviamente ese es un conocimiento súper valioso, el poder repetir los trabajos muchas veces, ¿no? Entonces obviamente ustedes hoy están empezando un camino como propagadores de plantas, seguramente en 10 años un montón de cosas que hablamos hoy les van a parecer obvias, incluso las van a poder discutir y criticar, mucho antes espero, que a ustedes les haya funcionado de una u otra manera. ¿Qué hago? ¿2 de acá o dejo? No, para mí esa está buena, sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, como te parezca. Agarrar unos estilos. Ay, no veo. Como ven, les decía la fecha porque todavía estamos en distanciamiento social, esto para las generaciones futuras. Este año estamos en COVID-19, estamos con distancia y con barbijos, y por eso estamos sin estudiantes. Si no, este trabajo lo estarían haciendo los estudiantes de Viveros 1 de la Tecnicatura en Viveros. ¿No?
¿Y ahí? ¿Qué hago? Cuando muerde mal, entrale así. Sí, pero hago dos chiquitas. Sí, para que no te muerda tanto, ¿viste? Ahí estábamos viendo con Luz que cuando usen la tijera para podar, vayan a fondo con la hoja, bien abierta y a fondo sobre el tejido. Traten de no usar las puntas, porque ahí es donde la tijera muerde. Si van a fondo, hacen menos fuerza y la tijera hace mejor trabajo. Acá sí estamos, ¿eh? Vamos entonces, traémosla. ¿Qué hago? ¿Hago una sola o hago dos? Dos, ¿no? Sí. Entre medio. Me quedó chiquitita. Van a ver que, o sea, mientras tenga una yema, el potencial de enraizamiento lo debería tener. Entonces hay estacas, por ejemplo esto, es muy chiquitito. Puede tener el tamaño de un pulgar y hay plantas más chiquititas incluso, según el tamaño de entrenudos. Así que no le tengan miedo. Lo bueno, a nosotros nos gusta en general trabajar con estacas cortas, porque la relación de tallo y raíz se empareja muy rápido. Cuando la relación de tallo y raíz es buena, en poco tiempo, la planta en vez de producir raíz ya puede empezar a crecer. Entonces a veces conviene hacer estacas, partir de estacas pequeñas y llegar más rápido a plantas de buena calidad que entusiasmarse con estacas grandes. Para tener una planta grande te va a llevar mucho tiempo asentarla. Así que nosotros siempre preferimos estacas de tamaños cortos. Como decía Elisa en clase, eso va a depender de las especies. Si ustedes van a hacer un sauce, obviamente no necesitan hacer una estaca de 2 centímetros o 3, porque con un estacón de 2 metros o de metro y medio van a estar súper sobrados para el enraizamiento. Pero la mayoría de las plantas no tiene esa facilidad. Entonces, bueno, acá ven, tenemos ya los 3 frasquitos con agua y las estacas hidratando. No las dejamos tiradas al sol. Eso es súper importante. Cuando las preparan, las ponen a hidratar. La turgencia de los tejidos es fundamental. Acá tenemos la bandeja. Nosotros usamos estas como de carnicería. Estas bandejas de plástico tienen un muy buen tamaño. Pueden usar cualquier cosa en realidad. Puede ser una bandeja de multiceldas. Puede ser un cajón de fruta forrado con nylon, ¿no? Como hacemos muchas veces acá en el vivero cuando no nos alcanzan las bandejas. Lo importante es que estén limpias. Llenamos el sustrato hace un rato, llenamos la bandeja con el sustrato que preparamos. Como ven, es un sustrato bien suelto y bien poroso. Esto es puro aire. Entonces primero lo llenamos, lo compactamos levemente con un machimbre, con una tabla. Es un cartel de una planta, pero es lo mismo. Y después de eso, para tenerlo emparejado, para que el agua no corra desnivelado y desordene la bandeja, después lo regamos bien. Lo regamos a capacidad de campo, que es hasta que tomó toda el agua que necesite, toda el agua que puede absorber y libere lo que sobra. Eso se dejó escurriendo mientras hacíamos todo lo demás. Ahora vamos a hacer el momento de pinchar. Pinchar le decimos a poner las estacas directamente entonces a enraizar. Vamos a usar ácido indol butírico. Capaz que lo ven como IVA, ¿no? IVA es, sí, IVA. IVA en inglés o AIB O A y B. en castellano. Ácido indol butírico. Y este es un producto buenísimo. También puede ser ácido naftaleno acético, ácido indol acético, son otras hormonas también útiles. Y lo que vamos a hacer es importante que la idea es que ustedes tengan su propia hormona, pero no usen directamente del frasco. No vamos a pinchar las estacas en el frasco, porque esto tiene que ser aséptico. Es un material que tiene que durar todo el tiempo que necesite en condiciones asépticas.
Entonces vamos a poner un poquito, esto se usa en microdosis, son dosis muy bajas. Yo por ahí, Esto lo podemos ahí diluir. agregar que cuando decimos que se usan en microdosis, una de las características de las auxinas es que en concentraciones elevadas resultan tóxicas. No solamente no cumplen con el objetivo para el que las usamos, sino que de hecho algunas de las hormonas que se sintetizan con el objetivo de funcionar como herbicidas, con lo cual esa es la prueba de la toxicidad cuando la concentración es muy alta. Buenísimo. Y esto que decía Luz me hace acordar a una cosa que también dijo Elisa en clase, que no es que la hormona de enraizar es solamente la auxina. El proceso de enraizamiento funciona en un balance de compuestos químicos que están dentro de los tejidos. Entonces, una hormona puede hacer que determinada otra se inactive o se active o haga un efecto diferente. Una auxina la hormona que es hormona de enraizar también sirve para un montón de otros procesos dentro de la planta. Nosotros la usamos en esta etapa para enraizar, pero la planta la utiliza para distintos procesos. La hormona para las auxinas, para funcionar, para que se sinteticen raíces adventicias, necesitan que la concentración de otra hormona, la citoquinina, sea menor en el balance. Es el balance entre las concentraciones en un determinado tejido el que provoca que el efecto de una hormona sea uno y no el otro. Entonces, al agregar auxina sintética, aumentamos la concentración de auxina y por ende disminuimos la concentración de citoquinina. Esa es la clave, el balance. Esto nada, para que sepan un poco más cómo funciona y no se queden con la idea de la auxina, pues las plantas las tienen adentro, muchas veces no las necesitan. Lo que nosotros hacemos los propagadores de plantas al usarlas es aumentar las posibilidades de que suceda este proceso de emisión de raíces. Bueno, ahora ya tenemos, como ven, tenemos todo listo, las estacas en agua, la hormona, el sustrato y la bandeja lista. Recién ahora vamos a pinchar. Con esto yo lo que hago es marcar los surcos donde van las estacas. Vamos a hacer surcos donde vamos a poner cada especie por separado. Esto es una maña, no es que las plantas lo necesiten, pero para la reproducción y el trabajo sistemático está bueno poder contar, poder inventariar cuántas hicieron, cuántas enraizaron, cuántas no. Entonces ahí tenemos los distintos surcos. Luz va a ser uno de escalonia, Elisa va a ser el de natre y yo hago el de romero y tilo. Acá tenemos la hormona, a ver si lo pongo acá en el medio, si quieren ahora nos arribamos un poco. Y nada, es una pasadita, yo voy a hacer hago el más lejano, romero y tilo. Perdón, no les mostré, empecé a pinchar. En la bandeja donde pusimos la hormona a enraizar, sumergimos la punta, esta hormona es un gel, entonces la diluimos un poquito en agua y mojamos la base de la estaca. Lo mismo es si fuese una estaca de una hormona a enraizar en polvo. Es apenas, no lo van a dejar mucho más, por esto que decía Luz, un exceso de auxinas para algunas especies puede ser tóxico. Pues ahora van a ver que este proceso es mucho más rápido si lo ordenamos. Van a decir, ¿a qué distancia van las estacas? Las estacas van a ir a distancias que les queden cómodas, para que cuando enraicen después no estén todas entreveradas. Esta es una distancia suficiente y va a depender del tamaño de las estacas. Si hacen estacones de sauce de 1,5 metros, la distancia va a ser mayor. Claro. Yo que tengo estacas con hojas voy a necesitar más espacio seguramente que el filo. ¿No?
vamos a enterrar más o menos la mitad de la estaca. Fíjense que va a depender de la profundidad de su bandeja. No vayan hasta el fondo, porque si entierran hasta el fondo, la raíz no tiene a dónde ir. Entonces tienen que llegar como máximo a la mitad del sustrato para que pueda explorar después en profundidad. Mínimo tiene que tener una yema enterrada. Si la estaca tenía 5, vamos a enterrar 2. Tenía que haber hecho 3 cachitos. Entonces la escala, la estaca, queda la parte con hojas afuera y la parte sin hojas abajo. ¿Por qué no entierro estaca con hojas? Porque esas hojas se van a pudrir. Las hojas necesitan luz. Si no tienen, se van a pudrir. Si se pudren, después pueden propagar esa pudrición al resto de la estaca y podemos perderla. ¿Te giré? O dale si querés el romerito. Y yo sigo con... Y para saber si formó raíces, ¿qué podemos hacer? Una forma, que es la que nosotros probamos, es... Primero vamos a dejar pasar 40 días. Hay especies que en 20 días ya están, así que para nosotros 40 días es un plazo razonable. Ahora estamos a fin de invierno, entonces empiezan a mover fotosintatos, es un momento óptimo. Y lo que hacemos en 40 días es hacer un pequeño tironcito hacia arriba. Si tiene, digamos, ahí se siente, hay que ser delicado como si no la rompes. Claro, delicadeza en el tirón. Sí, en ese tirón. La otra forma es meter una cucharita en las de la punta y levantar la estaca completa y evaluarla. Mejor el distanciamiento, ¿no? Sí. No podía. Pero no te Perdón. preocupes. Nos quedan algunas estacas, así que vamos a agregar algún surco. Lo que tendríamos que ver, ¿qué vamos a hacer con esto ahora? Cubrirlo con un polietileno. ¿Por qué lo vamos a cubrir con un polietileno? Ustedes saben que ahora la clave es que no se deshidraten los tejidos. ¿Por dónde van a tomar agua estas plantas que ahora no tienen raíz? Estas porciones de plantas, porque la planta entera tenía una raíz. Esto es una porción de un tejido. ¿De dónde va a tomar el agua? Del ambiente. El ambiente entonces tiene que estar saturado del ambiente y va a conservar la turgencia que tiene hoy. Por eso era importante tenerlo, el material muy turgente al momento de hacerlo. Entonces, para conservar esa turgencia, lo que hay que hacer es bajar la demanda ambiental. Ustedes saben que los tejidos se deshidratan a medida que entregan humedad al ambiente. Si el ambiente está completo, está saturado, cercano al 100% de humedad, no va a haber demanda ambiental y esa humedad y esos tejidos van a conservar esa turgencia. Para eso entonces vamos a armar una cubierta de polietileno, depende de donde lo hagan, ustedes lo pueden hacer con un frasco de vidrio, si no le hacemos un arquito y lo tapamos con un polietileno, entonces el ciclo del agua se va a cumplir acá adentro, como en un invernadero. O pueden usar, perdón, ahí por ejemplo, los bidones de 5 litros de agua o los de 2 litros, así. Claro, cortado al medio. Claro, sí, o sea que le sacás la parte de la tapa, digamos, de los bidones esos de plástico así, encima. claro, se lo pones dado vuelta, improvisar algún microclima así con lo que tengamos en casa. Eso para la práctica de ustedes, ahí usarán el ingenio, pero se tienen que asegurar de que dos cosas, que no pierda la humedad y que no queden al sol directo. Está bueno que tenga un poco de luz por la fotosíntesis, pero no sol directo porque adentro va a levantar temperatura, esa temperatura cocina las plantas, incluso hace una demanda ambiental. Entonces a la sombra y con una cubierta que permita
la conservación de la humedad. Bueno, esta es la bandeja completa, esto es lo que hacemos normalmente. Ahora lo vamos a cubrir con este polietileno y lo vamos a dejar protegido. Y lo que nos queda es revisar una vez por semana, mínimo, o 2 veces por semana, la humedad del sustrato. Si por algún motivo faltó, hay que volver a regar. Y la forma de verificar, ideal, la forma de verificar que está funcionando, digamos, si la humedad es suficiente, es que el polietileno tiene que estar empañado, tiene que empezar a acumular agua. Esto que trajo Luz está buenísimo, es un alambrecito que podemos meter acá o enterrarlo, mejor lo vamos a hacer en tierra, clavarlo en la tierra del costado y forrarlo con el polietileno. Esto nos permite levantar y sacar. Eso va a ser todo. Así que creo que esta parte la vamos a hacer en privado. Ojalá haya quedado claro. Las profes, si querían agregar algo que me haya olvidado. No, por mí está bien. Creo que está todo. Está completo. Bueno. Gracias, hasta el próximo.